momento se determina eso de que si tú demuestras que te va a costar más, entonces te voy a pagar más? Eso está en el mismo contrato, que esto se hizo en el 2006, si mal no recuerdo, a través de Proinversión. Está establecido las causales de variación, ¿no? Las variaciones de metrado, ¿no? Bueno, por sus partidas, hay 4 causales, ¿no? ¿Es acertado que podamos suponer que una empresa del nivel y experiencia de Odebrecht, con experiencia en este tipo de negocios, podía haber advertido que el presupuesto referencial establecido en el concurso estaba subestimado? Yo creo que sí. Yo creo que sí han podido tener el ojo, al menos, ¿no? Para decirnos, oye, esto no da, ¿no? Señor Suito, usted dice que eso, de que se podía aumentar el monto del proyecto, estaba establecido en el contrato. Sí. Pero es bueno que se recuerde que esa cláusula fue incluida con posterioridad, cuando ya habían sido precalificados los postores. Pero antes del concurso, ¿eh? Pero cuando ya habían precalificado a los postores. Ah, bueno, eso sí, la verdad no recuerdo. ¿No? Es bueno ponerlo en contexto porque es así como ocurrió. O sea, no es que estuvo desde el inicio de tal manera que todos los postores hubieran podido conocer que, si bien es cierto, se ofertaba por un monto de 693 millones, tenían la posibilidad de incrementarlo en el camino. No fue así. Recién cuando habían precalificado a los postores es que se incluye la cláusula que permite que en el proceso puedan incrementar el monto. Le había preguntado si es acertado suponer que una empresa del nivel y experiencia de Odebrecht podía haber advertido que el presupuesto referencial establecido en el concurso estaba subestimado y que además, al momento de presentarse la oferta a concurso de este proyecto, no estaba incluida la cláusula de que en el proceso se podía incrementar el monto. A ver, al momento de la oferta sí ha debido estar la cláusula, porque, o sea, la oferta es o sea, no sé exactamente en qué momento la han metido, pero en el contrato inicial. La incluyen cuando ya se había precalificado a los postores. Ya, pero precalificado es una etapa y la oferta es otra, es la última. Entonces supongo que ha sido en ese lapso, yo no tengo la cronología acá y la verdad que no me da la memoria para tantos años. Supongo que ha sido, porque el contrato original, sin adenda, sin nada, sí incluía esa cláusula. Eso que implica que ha debido estar incluida desde antes de la oferta. En realidad eso fue incluido con la circular número 39 de junio del 2005. Junio. Bastante más, sí, junio del 2005. ¿Y la oferta fue julio, me parece? No, esto se incluye como modificación cuando ya se habían precalificado, ya solamente quedaban unos cuantos. De hecho, la oferta, cuando se convoca, no estaba incluida esta posibilidad de hacer incrementos. Entonces, la pregunta iba en el sentido de que tienes a Odebrecht con experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, tienes un proyecto que es de 693 millones, que como usted mismo dice, era un presupuesto absolutamente preliminar, bastante subestimado con respecto a la complejidad donde se iba a implementar y que cualquier empresa con la tecnología suficiente y la experiencia suficiente podía haber advertido que iba a costar bastante más que los 693 millones estimados inicialmente. ¿Cree usted que podríamos presumir, porque estamos en el campo de la presunción finalmente, que esta empresa conocía de antemano que debería tener una forma de hacerlo más rentable para que los costos puedan justificarse? Dentro del campo de la presunción, sí, totalmente de acuerdo. Y esto sería modificando el valor del presupuesto de tal manera que este sea calculado con el estudio definitivo, ¿cierto? Así es. Que de acuerdo a las bases, además, serían elaborados, ¿por quién? Por el ganador de la Buena Pro. Súper ventajoso, ¿cierto? Sí, pero no se olvide que ahí tiene varios candados, ¿eh? Tienes al supervisor, que era una empresa privada, que en ese momento nadie sabía quién iba a ser, porque después iba a ser concurso de supervisor. Tienes al regulador, que es Ocitran, ¿no? Que también verifica, y tienes, por otro lado, al Provías, que es el ente técnico que tiene experiencia en estas cosas. O sea,
teóricamente, al menos en esa época, no debería ser tan complicado. Para que tengamos todo el escenario completo, y se sabe que las supervisoras del tramo 2 y 4 estaban conformadas por Alfa Consult. Alfa Consult, cuyo representante es el señor Jorge Peñaranda, en este momento tiene la acusación de que la empresa Odebrecht le ha depositado grandes sumas de dinero a través de empresas offshore. Usted empezó su exposición diciendo que la garantía, damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta, de que la garantía de que estos proyectos iban a conducirse bien, y es más, usted menciona como uno de los candados a una muy buena supervisora. ¿Fue muy buena la supervisora Alfa Consult, señor Suito? Definitivamente no, y con lo que me dices ahora, mucho menos. Correcto. Entonces esos candados también se podían abrir, ¿verdad? Cualquier candado, alguien va a tener la llave. En todo caso, este candado fue abierto. Aparentemente, yo no puedo juzgar, pero aparentemente sí. Usted, en su calidad de jefe de operaciones de Proinversión, suscribió resúmenes ejecutivos. Le consulto. En el resumen ejecutivo 30-2005-IOS del 5 de abril del 2005, se aclaró que la participación de las empresas constructoras nacionales debía acreditarse a través de suscripción de contratos de construcción. Díganos, ¿es cierto lo afirmado por José Graña ante esta comisión, quien informó que esta participación de las empresas nacionales fue el resultado de una exigencia de las empresas constructoras nacionales, pues las bases originalmente planteadas de alguna forma excluían su participación? No, yo que recuerdo, bueno, la verdad no recuerdo tanto esa época, pero yo que recuerde no tenía ninguna, o sea, si vemos los principios básicos que tenía Proinversión, que eran lo de la Constitución, no se podía hacer discriminación de las inversiones, de donde vengan. Entonces no había una exigencia que yo recuerde. Eso sí tendría que revisarlo exactamente en la base, que no la tengo acá. En el resumen ejecutivo 29, el anterior a este, del 4 de abril, se aprobó modificar el cronograma del concurso. Por ejemplo, el otorgamiento de la buena pro inicialmente establecida para el 20 de julio se reprogramó para el 16 de mayo. Y la suscripción del contrato del 26 de septiembre se adelantó para el 27 de mayo. Si bien sabemos que estas no fueron fechas finales en las que ocurrieron estos actos, díganos, ¿fue usted quien propuso acelerar el proceso de entrega en concesión? Si no fue usted, díganos quién era el interesado en agilizar este proceso. Honestamente no recuerdo, es muchos años, en 2005. Pero normalmente esto viene, Primero, ¿usted habría estado interesado en acelerar este proceso? No, yo como persona no. Si usted no, ¿quién? A ver, esto lo viene diseñando, normalmente lo diseña un equipo a cargo de un jefe de proyecto, ¿no? Que es un jefe de proyectos viales, ¿no? Que tiene un equipo a su cargo. Ellos son los que diseñan y proponen, ¿no? El acelerar normalmente viene por presiones de consejo, es decir, de los ministros, ¿no? Porque dicen, o sea, no te puedo asegurar que haya sido este caso, ¿no? Pero normalmente las aceleraciones vienen a través de los ministros porque dicen, no, yo quiero la obra, ¿no? Aceleren, ¿no? Yo quiero que se cumplan con los cronogramas, etc., ¿no? No te podría asegurar cuál de los casos es, ¿no? Pero es uno de ellos, ¿no? En todo caso, quien normalmente suele apresurar es el Consejo Directivo de Proinversión. ¿Cualquier miembro del Consejo Directivo de Proinversión? En realidad podría ser cualquiera. ¿Quién en especial? No hay en especial, o sea... ¿El ministro del sector, tal vez? Es normalmente uno de los que más acelera es el ministro del sector, o a veces el premier, o a veces el... O el presidente. ¿no? O el mismo, bueno, el presidente... Del Consejo Directivo de Proinversión. Bueno. Hoy día sabemos que detrás de este proyecto, más que una verdadera motivación de interés general para el país, lo que existió fue el interés de particulares, de algunos, básicamente de algunos funcionarios. Al respecto, ¿en alguna oportunidad usted fue presionado para favorecer al consorcio liderado por Odebrecht? No, definitivamente no. ¿Usted observó de parte de algún funcionario algún interés más allá de lo normal en este proceso? No. En la sesión extraordinaria del número 5, del 10 de marzo del 2016, usted rindió su declaración ante la Comisión PARI.
En dicha ocasión usted se refirió, entre otros aspectos, a que la adenda 4, de fecha 16 de julio del 2007, de los tramos 2 y 3 del corredor vial Perú-Brasil y Irsa-Sur, fue beneficioso para el Estado porque con ella se impidió que el concesionario pudiera reclamar mayores metrados con las obras alternativas. ¿Puede explicarnos? Sí, justo lo que comencé explicándoles era el tema de eso, de soluciones técnicas. Ya se veía, o sea, en esa época no se sabía la magnitud, pero ya se veía que el presupuesto iba a superar los montos, ¿no? Porque todavía se están elaborando los proyectos de ingeniería. Entonces se tenía, digamos, no la duda, sino ya se podía prever, ¿no?, que el presupuesto iba a ser mayor. Entonces, yo lo que les solicitaba a los concesionarios es busquen soluciones para que ese presupuesto no cueste tanto. Es decir, vías alternativas, en lugar de hacer la carretera así, hazla más recta, o sea, que metan tecnología, o sea, esa era un poco mi exigencia hacia ellos, metan tecnología de tal manera que el presupuesto se reduzca en algo, ¿no? No vuelve. Esa era la única finalidad de la adenda. Dado que usted participó en la suscripción de la adenda 4, ¿puede decirnos si esta adenda modificaba las obras alternativas establecidas originalmente en el contrato? Absolutamente no. Lo único que hacía era cambiar la referencia de proyecto referencial a proyecto de ingeniería de detalle para hacer el cálculo de si realmente es una solución técnica. Porque para hacer solución técnica tenía que costar menos que proyecto referencial. Entonces, como le decía, si el proyecto referencial decía 100 y el proyecto de ingeniería de detalle decía 150, y yo encontraba, o el concesionario encontraba una de 130, esa no calificaba, porque costaba más que el proyecto referencial, pero, o sea, a pesar que había un ahorro, no podíamos utilizarlo. ¿Por quién fue propuesta la adenda 4? Nosotros dijimos que para hacer la adenda, porque yo le exigía a los concesionarios. ¿El Ministerio de Transportes? Sí, sí. ¿La concesionaria tuvo algo que ver? Sí, obviamente, un proceso de negociación de la... O sea, ustedes coordinamos la adenda, sí. Los términos también de la adenda. Porque en realidad lo que yo le hacía era exigirles, o sea, ellos decían, hay que prever más plata. Yo decía, no, tú prevé menos plata, ¿no? Y menos plata era dame soluciones técnicas que ahorren. Voy a citar textualmente lo que dijo cuando se presentó ante la comisión anterior. De otra parte, señala usted, el otro punto, una aclaración en realidad que era impedir que el concesionario pudiera reclamar mayores metrados con las obras alternativas, las cuales por su naturaleza desde el contrato inicial eran a suma alzada. Entonces, no queríamos que por ningún motivo quieran reclamar mayores metrados, por lo que eran obras alternativas. Si, como usted dice, la cita textual que acabamos de leer, con la adenda 4 no se quería que el concesionario reclamase mayores metrados, ¿cómo explica que luego el concesionario haya terminado reclamando mayores metrados en un expediente de arbitraje, el expediente 1715-172-2009 realizado por la Cámara de Comercio de Lima? Es decir, si se quiso poner un candado a la reclamación del concesionario, ¿por qué luego ese candado no terminó sirviendo? A ver, el candado era para obras alternativas, que esas se presentaban en la oferta. Esas eran a suma alzada pura. Y eso lo refrendamos, como queda media duda, lo refrendamos en la adenda, ¿no? Ahora, si en un arbitraje, no conozco el arbitraje, por eso no te podría dar el detalle, ¿no? Pero si un arbitraje, esta ha sido una obra alternativa y le han dado más plata, eso está mal. Claro, yo le cuento... Así ha sido una obra alternativa. Le voy a leer lo que dice la parte resolutiva del laudo arbitral del 27 de octubre del 2010. Resolvió, primero, declarar fundada el derecho de la demandante a percibir el valor total de las obras alternativas de pavimento de acuerdo a lo ofertado en la propuesta técnica y económica. En ese arbitraje, señor Suito, el Estado perdió 7.783.212 dólares americanos. Ahí sí habría que ver el arbitraje, porque acá
El contrato sí era claro, ¿eh? Obras alternativas son a suma alzada pura. A suma alzada pura. O sea, no había mucho lugar a interpretar. Pero se incrementó en $7.700.000. Ahí habría que investigar. No conozco los detalles de ese arbitraje, yo no estoy presente, pero habría que investigar. O sea. Sería irregular totalmente este arbitraje. Así es. Bueno, tendría que conocer los detalles, ¿no? Pero si el fondo del arbitraje es, han cobrado más por una obra alternativa, eso está mal. Porque Claro, el contrato no dice leer, eso. ¿no? Se lo acabo de leer. Y la adenda todavía refrendada, o sea, porque como que quedaba un huequito y se tapó en esa adenda. Si se hizo eso, incluso de tapar el huequito de la adenda, y este arbitraje hizo que el Estado pierda solamente en esta parte $7 millones, ¿qué más huequitos habrán existido? Ahí sí no sé. ¿Alguna pregunta por parte de los señores congresistas? ¿Algo más que añadir, señor Suito? No, simplemente reiterarle mi apoyo para todo lo que necesiten, o sea, cualquier... Agradecemos, señor Suito, su participación y lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Invitamos a la sala al señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia para que informe sobre su participación como director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en el proceso de otorgamiento de la concesión de transporte de gas a Kuntur, transportadora de gas, y como miembro del Comité Pro Seguridad Energética en el proceso de entrega en concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, así como cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión. Suspendemos brevemente la sesión para recibir al invitado.
Damos la bienvenida al señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia. El señor Navarro Valdivia acude a esta comisión para informar sobre su participación como director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en el proceso de otorgamiento de la concesión de transporte de gas a Kuntur, transportadora de gas, y como miembro del Comité Pro Seguridad Energética en el proceso de entrega en concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano, así como cualquier otra participación y o conocimiento vinculado a los temas que lleva adelante esta comisión. Vamos a proceder, señor Navarro, a tomarle el juramento de ley. Señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, ¿jura usted responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Sí, juro. Que si lo hiciera, que Dios y la justicia lo premien, de lo contrario se lo demanden. Está juramentado. Señor Navarro, reiterándole la bienvenida, se le ofrece el uso de la palabra a fin de que pueda exponer brevemente sobre el tema agendado. Muchas gracias, señora presidenta, y a través suyo mi saludo a los señores congresistas. Mi plena disposición para atender cualquier requerimiento de la comisión que usted preside. Y yo tengo una larga experiencia en el sector, he sido ingeniero en Petroperú desde hace 47 años y fui prestado al Ministerio de Energía y Minas en 2 ocasiones. En la segunda ocasión, del 2003 al 2009, fui designado director general de hidrocarburos y fue la época en que se desarrolló el proyecto Camisea y se construyó todo el marco reglamentario y promotor del gas en el país, ¿no? Gracias, señor Navarro. Señor Navarro, en el año 2012, ¿el proyecto del gasoducto sur era viable? El contrato con Kuntur se firmó a fines del 2008. El 2009, a mediados, en julio de 2009, regresé a Petroperú. Supe ya como simplemente información pública que el contrato no estaba caminando, se había paralizado, ¿no? Que Kuntur reducía algunos temas que tenían que ver con la falta de seguridad en algunos tramos en la selva. En esos años se había producido un ataque inclusive a una instalación de TGP con secuestro de trabajadores, equipos que fueron dinamitados. Ese era uno de los argumentos, y otro argumento tenía que ver con temas de financiamiento. Pero yo no estaba ya vinculado a esa problemática, yo estaba desarrollando funciones en la gerencia de planeamiento de Petroperú. ¿Estaba garantizada la oferta del proyecto? ¿Estaba garantizada la demanda? Esa etapa del proyecto, ese primer proyecto, el proyecto Kuntur, fue como una iniciativa absolutamente privada, a diferencia del segundo proyecto, que fue el que se encargó a Proinversión. En el mundo del gas hay experiencias internacionales muy aleccionadoras. Lo que pasó en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia se firmó un contrato muy importante para exportación de gas hacia Brasil cuando no había suficientes reservas probadas que aseguraran el volumen que se había comprometido. Sin embargo, había ya estudios que indicaban el potencial de Bolivia. En cuanto se firmó el contrato, de inmediato se hicieron las exploraciones confirmatorias y poco tiempo después Bolivia pudo exhibir reservas probadas que le dieron respaldo a ese proyecto que ya se estaba desarrollando, ¿no? Igualmente en el caso peruano hay muchísimos estudios que confirman el potencial de producción de gas en el país. Hay estructuras identificadas, inclusive con estudios sísmicos muy avanzados, que han encontrado estructuras que lo único que falta son perforar, ¿no? Y en el caso peruano sí ha habido información suficiente que el Ministerio de Energía y Minas evaluó en su momento para presentar el proyecto. ¿Cómo explica que la empresa Graña, no habiendo participado en el proceso de adjudicación, resulte conformando el consorcio concesionario? Es un tema que responde al grupo privado que participó en el proceso, ¿no?
es frecuente. El propio Camisea, me acuerdo cuando Camisea arrancó, era Pluspetrol el principal inversionista vinculado con Camisea, y en el curso de los años fue aumentando la participación de otros inversionistas y hoy día es un grupo de 5 empresas que conforman el desarrollo de Camisea, ¿no? En el caso de estos proyectos, que son proyectos muy grandes, son megaproyectos, proyectos que implican un desafío no solamente técnico, sino especialmente financiero, comercial. Normalmente en el curso de los proyectos se van sumando inversionistas y al final termina siendo un consorcio importante, ¿no? ¿Con qué estudio se encarga Proinversión el inicio de la promoción de la inversión del gasoducto surperuano? ¿Quién lo había elaborado? ¿A cuánto ascendía el monto de la inversión? Muchas gracias. Esa pregunta es muy importante, señora Presidente, porque a veces se confunden los temas y se quiere que Proinversión responda muchas interrogantes respecto al proyecto, y este proyecto fue encargado a Proinversión por el Ministerio de Energía y Minas. Es un proyecto del Ministerio de Energía y Minas que elaboró toda la propuesta, y al final, una vez que el proyecto estuvo listo, le encargaron a Proinversión el proceso para conseguir los inversionistas que desarrollen el proyecto, ¿no? Por lo tanto, técnicamente es una pregunta que en su momento absorbió el Ministerio de Energía y Minas. Pero ¿qué vimos nosotros en el momento que recibimos esa propuesta? Que había, además de las reservas probadas que el Perú tenía ya en ese momento, estaba el lote 58 con un importante avance en los trabajos exploratorios, cosa que se confirmó en el tiempo. Hoy día el lote 58 tiene reservas probadas que son la mitad de Camisea. En el momento en que el proyecto fue encargado a Proinversión, eso todavía no tenía la categoría de reserva probada, pero sí se conocía el potencial de ese lote, ¿no? ¿Quién había elaborado ese estudio que determinaba esta cantidad potencial o este potencial que tenía el lote 58? Todos los años las empresas que operan en el país envían al Ministerio de Energía y Minas información sobre las reservas probadas, las reservas posibles y las reservas probables de hidrocarburos en general, tanto de gas como de petróleo. Y esa información se basa en estudios que respaldan cada una de estas categorías. Entonces, sí tenía el Ministerio, y yo conocí esto de mi función anterior, tenía el Ministerio información sobre las reservas posibles y probables en los lotes vecinos al área de Camisea. ¿A cuánto ascendía el monto de la inversión del inicio de la promoción de la inversión del gasoducto surperuano? Sí, ahí es bien importante también aclarar este punto. La inversión como inversión es más o menos del orden de los 4.000 y pico millones de dólares. Esa es la inversión. Pero el monto con el que fue adjudicado el proyecto no es la inversión, sino el costo total del proyecto, que implica inversión más operación y mantenimiento durante 30 años de operación comercial. Eso es lo que muchas veces se ha confundido y no se ha explicado adecuadamente. La inversión quiere decir cuánto me cuesta construir el proyecto y dejarlo listo para operar. El costo total del servicio es, además de ese primer concepto que es construir todo el proyecto, es operarlo, y operarlo significa todos los costos asociados con el mantenimiento, con el pagar al personal, con el pagar los impuestos, todo lo que significa trabajar el proyecto durante 30 años, porque a los 30 años eso se devuelve al Estado, ¿no? Entonces, el costo total del servicio, que es el monto del concurso, el monto del concurso era costo total del servicio. Y ese concepto, ¿por qué es importante? Porque si solamente se licita algo en función del costo de inversión, entonces gana el que ofrece la inversión más baja. Y el que ofrece la inversión más baja puede generar problemas futuros porque no se han hecho las inversiones suficientes para garantizar que durante la vida del proyecto el tema sea eficiente. Por señalarle un caso, si por tener la inversión más baja se hace algo sin tomar en cuenta todas las dificultades de la geotécnica en el Perú es un país particularmente complejo en su geografía, y un gasoducto que salga de la selva, cruce los Andes y llegue a los desiertos, es un gasoducto que tiene complejidades geotécnicas muy grandes. Si el concurso se hace, gana el que ofrece la menos inversión, y podrá ganar una empresa que con estudios relativamente ligeros ofrezca hacer el proyecto. Y lo puede construir, lo construye. Pero en lugar de hacer
las obras muy seguras para que duren 30 años, suficiente con hacer que arranque y arranque bien. Pero el que concursa ofreciendo el costo total del servicio, él tiene que asegurarse que durante 30 años ese proyecto funcione de la forma más eficiente. Por lo tanto, en una geografía como la peruana, el concepto de tener el costo de servicio más bajo asegura la mejor opción para el país. ¿Y cuál fue el costo total? Sí, ¿cuál fue el costo total? En ese caso, el costo del servicio por 30 años más la inversión, 7.300 millones. Congresista García Belaúnde. Pero ahí también estaba la trampita, ¿no? El mantenimiento. Era parte de la trampa. Era parte de la trampa, lamentablemente, ¿no? ¿Cuánto costaba el mantenimiento por año? Señor Navarro. Señora congresista. ¿Cuánto era por año? El monto de mantenimiento? No tengo esos números en la cabeza. Esos fueron hace Y ahí varios está años. incluido también el subsidio que significaba garantizar, no sé cuál es el término exacto, Presidenta, esta garantía que le daba el Estado a la operadora para transportar el gas en todo el gasoducto, o sea, aprovechar el gasoducto como tal